Mi padre me humilló en público esa noche en el Palacio Real, escupiendo su vino tinto sobre mi traje nuevo al oír las palabras del presidente que sellaban mi ruina. «Eres una vergüenza para esta familia», gritó, mientras los flashes de los fotógrafos capturaban mi rostro enrojecido. Y yo, con las manos temblando, juré en silencio que su traición sería el último sorbo de su vida arrogante. Pero lo peor no fue el escándalo, fue descubrir que él mismo había orquestado todo, vendiendo mi futuro por un puñado de euros y un asiento en el consejo, dejando que su ambición devorara al hijo que una vez juró proteger. Aquella noche en Madrid, el aire de finales de verano olía a jazmín y a humo de cigarrillos caros, pero para mí era el hedor de la podredumbre familiar. El Palacio Real, con sus salones dorados y candelabros que goteaban luz como lágrimas de cera, era el escenario perfecto para la farsa de mi padre, don Javier Ruiz, el intocable magnate del vino que había convertido viñedos andaluces en un imperio que se extendía hasta las bodegas de La Rioja. Yo, Alejandro Ruiz, su único hijo, de 32 años, acababa de ser nombrado socio en su empresa, Ruiz Vinos Selectos, tras años de sudar en las oficinas de Barcelona, negociando contratos con importadores franceses que me miraban como a un novato con acento sureño. Esa cena de gala, organizada por el presidente de la Confederación de Empresarios, era mi coronación, trajes a medida, copas de cristal tallado y promesas susurradas de alianzas que me catapultarían al consejo directivo. Pero todo se derrumbó en un instante. El presidente, un hombre canoso con ojos de halcón y una sonrisa que no llegaba a los labios, levantó su copa para brindar por el futuro brillante de la industria vinícola española. Sus palabras eran miel para todos, hasta que mencionó mi nombre y Alejandro Ruiz, cuyo proyecto innovador de exportación sostenible a mercados asiáticos promete revolucionar. No terminó la frase. Mi padre, sentado a mi lado con su corbata de seda roja como la sangre de un tempranillo envejecido, se atragantó con su sorbo y lo escupió directamente sobre mi plato de jamón ibérico, salpicando mi camisa blanca impecable. El salón entero se congeló. ¿Proyecto? ¿Qué proyecto?, rugió él, su voz resonando contra los techos abovedados como un trueno en una catedral. Este muchacho no ha hecho más que malgastar mi dinero en fantasías verdes que nos llevarían a la quiebra. Es un traidor a la tradición familiar. Los murmullos se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Sentí el calor subiendo por mi cuello, no de vergüenza, sino de una rabia que me quemaba las venas como ácido. ¿Traitre? Yo había pasado noches en vela diseñando ese plan, viñedos ecológicos en Toledo, botellas con etiquetas que hablaban de sostenibilidad, no de ostentación. Era mi visión para salvar la empresa de la crisis climática que secaba las uvas antes de tiempo. Pero mi padre, con su ego inflado por décadas de aplausos en ferias de Burdeos, lo vio como una afrenta. Se levantó, derribando su silla con un estrépito que hizo tintinear las copas, y señaló mi pecho con un dedo acusador. «Fuera de aquí, Alejandro, no mereces ni el apellido Ruiz». Los flashes estallaron como fuegos artificiales en San Fermín, inmortalizando mi humillación. Salí tambaleándome del salón, el sabor metálico de la bilis en la boca, mientras las risas ahogadas me perseguían como perros callejeros. De vuelta en mi apartamento en el barrio de Salamanca, con vistas a la puerta de Alcalá que brillaba indiferente bajo la luna, me derrumbé en el sofá de cuero que él mismo me había regalado. El traje, arruinado por manchas rojas que parecían heridas abiertas, yacía en el suelo como un cadáver. Llamé a mi hermana menor, Elena, la mediadora eterna de nuestra familia disfuncional. Ella, abogada en Sevilla con un corazón demasiado blando para el mundo de los tiburones, contestó al tercer tono. «Ale, ¿qué ha pasado? Las redes están explotando con el video». Le conté todo, mi voz quebrándose como cristal bajo un tacón.
Papá me ha destruido, Elena. Por nada. Solo porque no soporta que yo cambie su precioso legado. Ella suspiró, ese suspiro que siempre precedía sus intentos de paz. Ven a casa mañana. Hablaremos con él. Siempre ha sido así, orgulloso. Pero te quiere a su manera. Quería, en ese momento. Reviviendo la escena en mi mente. Vino amor, sino control. Mi padre no era solo un empresario, era un tirano domesticado por su propia ambición. Nacido en un pueblo polvoriento de Extremadura, había escalado desde jornalero en los campos hasta dueño de castillos en La Mancha, casándose con mi madre, una belleza sevillana de linaje noble que murió joven de cáncer, dejándonos a Elena y a mí como herederos de su sombra. Él nos crió con mano de hierro, lecciones de honor familiar que significaban obediencia ciega. Para mí, cada contrato firmado era una batalla ganada contra su escepticismo. Para él, era una amenaza a su trono. Esa noche, solo con una botella de su mejor reserva, un Ribera del Duero que sabía a traición, juré que no lloraría. En cambio, planeé. No sabía cómo, pero su humillación pública sería el catalizador de la mía propia, una venganza que lo despojara de todo, capa por capa, hasta dejarlo desnudo ante el espejo de su codicia. Al amanecer, con el sol tiñendo de oro las fachadas barrocas de Madrid, recibí la primera llamada de un periodista de El País. Señor Ruiz, confirma que su padre lo desheredará por el escándalo ecológico. Desheredar. La palabra me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Revisé mi correo, un mensaje de los abogados de la familia, redactado con frialdad notarial. Estimado Alejandro, por orden de don Javier Ruiz, se suspende su participación en Ruiz Vinos Selectos hasta nueva orden. Se le ruega no contactar directamente. Adjunto. El borrador de una enmienda al testamento que me reducía a un legado simbólico, la vieja finca en Toledo, seca e endeudada. Mi mundo se contrajo a ese apartamento asfixiante, donde las paredes parecían cerrarse como las vides que él podaba sin piedad. Elena llegó esa tarde, trayendo paella casera de su última visita a Valencia y un abrazo que olía a azahar. Es una rabieta, Ale. Papá siempre hace esto cuando se siente amenazado. Nos sentamos en la terraza, con el bullicio de la Gran Vía subiendo como un río de hormigas. Ella, con su melena negra recogida en un moño práctico y ojos que reflejaban la preocupación de una hermana mayor en espíritu, intentó desentrañar el nudo. Recuerda cuando éramos niños, en la casa de Córdoba. Él nos llevaba a las fiestas de la vendimia, bailando sevillanas hasta el alba. Ese hombre te admira, pero su orgullo es como el vino, envejece mal. Yo negué con la cabeza, el resentimiento burbujeando como gas en una botella agitada. No, Elena. Esto es diferente. Ha vendido mi idea a los competidores. Lo supe por un contacto en Barcelona, anoche, después del escándalo. Firmó un acuerdo con Bodegas Imperiales para un proyecto tradicional que es una copia barata de lo mío. Sus ojos se abrieron, traicionando su propia duda. ¿Estás seguro? Asentí, mostrando el email anónimo que había llegado a medianoche. Era el comienzo de la telaraña. Mi padre no solo me había humillado, me había robado el alma de mi trabajo para engordar su imperio. Esa revelación me impulsó a actuar. Pasé la noche investigando, mis dedos volando sobre el teclado mientras el café se enfriaba en la taza. Archivos ocultos en el servidor familiar, accedí con una contraseña que él nunca cambió. Ruiz Eterno revelaron correos con los directivos de Imperiales. El chico es un idealista imprudente, escribía él. Su plan nos hundiría en regulaciones europeas. Ofrezco el esquema a cambio de una participación del 20%. 20%. El precio de mi traición. La furia me consumía. Un fuego que lamía mis entrañas.
recordándome las historias de duelos en la España de antaño, donde el honor se lavaba con sangre. Pero yo no era un caballero de capa, era un hijo moderno, armado con datos y secretos. Al alba, con Elena dormida en la habitación de invitados, tracé el primer hilo de mi venganza. Contactaría a inversores asiáticos directamente, ofreciéndoles mi visión original, y filtraría los documentos a la prensa. Que el mundo viera al gran don Javier como el ladrón que era. Sin embargo, en lo profundo de esa rabia, un hilo de duda se enredaba. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si era solo orgullo paterno mal dirigido? Descarté el pensamiento como a una mosca molesta. El daño estaba hecho. Y yo, Alejandro Ruiz, ya no era el hijo obediente. Era el verdugo de su legado. Y el primer corte sería el más dulce. Los días siguientes fueron un torbellino de aislamiento y maquinaciones, como si Madrid misma conspirara para ahogarme en su caos organizado. Mi apartamento, antes un refugio de libros de enología y maquetas de botellas innovadoras, se convirtió en una celda de obsidiana donde cada sombra susurraba traiciones. Elena se quedó unos días más, intentando anclarme con rutinas, desayunos de churros en la chocolatería San Ginés, paseos por el Retiro donde los patos nadaban indiferentes a mi tormenta interna. Pero sus palabras de consuelo rebotaban contra las paredes de mi resentimiento. Habla con él, Ale. Una llamada. Por mamá. Invocaba a nuestra madre como un talismán, pero yo veía en su recuerdo no consuelo, sino otra víctima de su ambición. Ella había renunciado a su carrera como pintora para ser la esposa perfecta, muriendo con los pinceles cubiertos de polvo en un ático de Sevilla. Rechacé la llamada que él intentó esa semana, su número parpadeando en la pantalla como una serpiente. Y en su lugar, me sumergí en la red de contactos que había tejido durante años en la industria. Mi primer movimiento fue un email a Hiroshi Tanaka, el importador japonés con quien había negociado en Tokio el mes anterior. Estimado señor Tanaka, adjunto el proyecto completo de Ruiz Vinos Sostenibles, libre de interferencias familiares. Procedemos con el acuerdo exclusivo. Adjunté los planos. Las proyecciones de mercado que mostraban un 40% de crecimiento en exportaciones verdes, y una cláusula que me nombraba socio principal. La respuesta llegó en horas. Interesante propuesta. Signé. Ruiz. Reunión virtual mañana. Sin su padre, por favor. El triunfo fue efímero. Un sorbo de vino agrio que no calmaba la sed de justicia. Mientras tanto, la prensa se cebaba. El País publicó un artículo titulado El heredero desheredado, escándalo o revolución en el vino español. Fotos mías, con el traje manchado, circulaban en Twitter junto a memes crueles, yo como un toro cornudo en Pamplona, mi padre como el matador triunfante. La sociedad madrileña, esa élite de salones perfumados y cotilleos en el club de Puerta de Hierro, me etiquetaba como el hijo rebelde. Recibí invitaciones a fiestas de compasión. Ven, querido, a desahogarte con un vermú de antiguas amantes de mi padre. Mujeres con joyas que pesaban como cadenas. Las ignoré todas, prefiriendo la soledad de las tabernas de Malasaña, donde pedía cañas anónimas y escuchaba a extraños desahogar sus rencores. Allí, entre grafitis y guitarras flamencas, encontré eco a mi furia. Un camarero con cicatrices de navaja me contó de su padre, un guardia civil que lo había repudiado por unirse a los indignados del Queensreme. La familia es la primera cárcel, dijo, sirviéndome un pincho de tortilla que sabía a venganza casera. Elena, testigo de mi descenso, intentó intervenir. Una noche, mientras cenábamos ensalada rusa en la cocina, ella insistiendo en comer como familia, explotó. Estás obsesionado, Ale. Esto no es venganza, es autodestrucción. Papá comete errores, pero tú lo estás convirtiendo en un monstruo. Sus palabras me pincharon como espinas de vid silvestre.
Errores. Me robó mi vida. Elena, ¿sabes lo que duele ver tu sueño pisoteado por el hombre que te crió para volar? Lágrimas rodaron por sus mejillas, recordándome su propia cicatriz a los 18. Mi padre la obligó a estudiar Derecho en lugar de arte, argumentando que las pasiones no pagan hipotecas. Ella, la pacificadora, siempre había absorbido los golpes por mí. Entonces, ¿qué harás? Destruirlo todo. Piensa en las consecuencias. La ley, los inversores. Y yo, en medio. Su voz se quebró, y por un instante, vi en ella no a mi aliada, sino a una rehén de nuestra sangre compartida. Esa noche, solo de nuevo, el peso de su súplica me aplastó. Me serví un vaso de brandy, no el de mi padre, sino uno barato de la tienda de la esquina y me senté frente al ordenador. Busqué en los archivos familiares más profundos, aquellos que ni siquiera Elena conocía, transacciones offshore en las Islas Caimán, sobornos disfrazados de consultorías a políticos locals para licencias de agua en sequía. Mi padre no era solo ambicioso, era corrupto. Un lobo en piel de cordero que había envenenado los viñedos con químicos ilegales para maximizar cosechas. Un documento en particular me heló la sangre, un acuerdo con el presidente de la Confederación, fechado esa misma semana, donde cedía mi proyecto a cambio de silencio sobre una auditoría fiscal pendiente. El escándalo público no era rabia espontánea, era teatro calculado para justificar el robo. La rabia se transformó en algo más oscuro, un cálculo frío, como el de un enólogo midiendo taninos para un vino de guarda. Decidí filtrar selectivamente, no todo, solo lo suficiente para erosionar su reputación. Envié paquetes anónimos a 3 periodistas independientes, uno de El Mundo, otro de un blog vinícola en Bilbao, y un activista ambiental en Valencia. Incluí copias de los correos, con anotaciones que pintaban a don Javier como un dinosaurio codicioso devorando el futuro. Que beba de su propia copa, murmuré, pulsando enviar. El sueño me evadió, perseguido por visiones de su rostro en la cena. No furioso, sino calculador, como si supiera que yo contraatacaría y lo disfrutara. A la mañana siguiente, Hiroshi confirmó el trato, 5 millones de euros iniciales para lanzar Ruiz Sostenibles como marca independiente, con sede en Barcelona. Celebré con Elena en un café de la Plaza Mayor, donde el sol filtraba a través de las arcadas como una bendición tentativa. Mira, hermana, renazco de sus cenizas. Ella sonrió a medias, pero sus ojos decían cuidado con el fuego. No le conté de las filtraciones, era mi veneno privado. Poco después, las primeras grietas aparecieron, un tuit viral de la activista. ¿El rey del vino español, sostenible o contaminante? Con enlaces a mis documentos. Las acciones de Ruiz Vinos cayeron un 8% en la apertura de bolsa. Mi padre llamó entonces, su voz ronca por el teléfono. Alejandro, hijo. Esto es una locura. Ven a casa. Hablemos como hombres. Colgué, el corazón latiendo como un tambor de flamenco. La venganza había comenzado, y su sabor era dulce como la uva madura antes de la prensa. Pero en las noches de insomnio, cuando el viento del Manzanares aullaba contra las ventanas, la duda regresaba. ¿Estaba destruyendo a un monstruo o a un hombre roto por su propio pasado? Recordaba fragmentos de infancia, él enseñándome a pisar uvas en la lagar, sus manos callosas sobre las mías, riendo hasta que el jugo nos salpicaba las caras. Ese hombre existía aún, enterrado bajo capas de codicia. O tal vez no. La línea se difuminaba, y yo caminaba sobre ella como un funámbulo en una tormenta, sabiendo que un paso en falso lo precipitaría todo, incluyéndome al abismo. Con el acuerdo de Tanaka sellado, me mudé a Barcelona temporalmente, alquilando un loft en el Eixample con vistas a la Sagrada Familia, esa torre espigada que Gaudí erigió como un dedo acusador al cielo.
La ciudad catalana, con su pulso independentista y aroma a pan con tomate, me ofrecía anonimato y espacio para tejer la siguiente fase de mi telaraña. Ruiz Sostenibles cobraba vida. Contraté a un equipo de enólogos jóvenes, apasionados por la permacultura, y lanzamos una campaña en redes con videos de viñedos revitalizados en Tarragona, donde el suelo, antes estéril por los abusos químicos de mi padre, volvía a brotar. Las ventas iniciales superaron expectativas. Pedidos de Tokio y Singapur llenaban mi bandeja de entrada como lluvia en un desierto. Era vindicación tangible, pero no suficiente. La venganza verdadera requería que Al sintiera el vacío, que su imperio se desmoronara no con un estruendo, sino con el crujido lento de una barrica vieja. Elena me visitaba fines de semana, trayendo noticias de Madrid como un correo de ultramar. Papá está cambiado. Bebe más. Discute con los socios. Tu nueva empresa lo obsesiona. Su tono era una mezcla de alivio y culpa, como si yo fuera el hijo pródigo que había incendiado la casa familiar. Intentaba mediar, me pidió que te dijera que lamenta el escándalo. Quiere verte en la finca de Toledo. Solo vosotros dos. Rechacé, pero sus palabras plantaron semillas de inquietud. ¿Lamento genuino o maniobra? Para ahogar las dudas. Profundicé en las filtraciones. Ahora, con acceso a un jeque freelance de gracia, un tipo flaco llamado Nico, con tatuajes de circuitos y un odio visceral a los corporativos. Desenterramos más suciedad, facturas falsificadas para evadir impuestos sobre exportaciones. Y peor, un pago a un inspector ambiental para enterrar un derrame tóxico en un río de la Mancha que había envenenado pozos locals. Esto es dinamita, tío, dijo Nico, sus ojos brillando tras las gafas. Pero si lo sueltas todo, te salpica. Eres Ruiz. Elegí precisión quirúrgica. Envié el dossier del derrame a una ONG ecologista en Valencia, con instrucciones para una demanda colectiva anónima. Al mismo tiempo, contacté a mi ex, Carla, una periodista de investigación en el periódico que había dejado por mi obsesión laboral. Ale, ¿venganza o redención?, preguntó en nuestra reunión en un bar de Elborn, donde el mar se oía lejano como un susurro traidor. Le di lo justo, correos sobre el soborno al presidente. Publícalo cuando estés lista. Pero haz que duela. Ella, con su cabello rojo como el vino que probábamos, me miró con esa mezcla de lástima y deseo que siempre me desarmaba. Estás jugando con fuego, amor. Tu padre no es solo un villano, es humano. ¿Y tú? Te estás perdiendo. Sus besos esa noche fueron un bálsamo temporal, pero al amanecer, solo en el loft, la soledad me devoró. Soñé con mi madre, ella en su estudio, pincel en mano, murmurando el perdón es la vid que crece en la oscuridad. Desperté sudando, el teléfono vibrando con una alerta, acciones de Ruiz Vinos en picada del 15%, tras un reportaje de Carla sobre prácticas opacas en la élite vinícola. Mi padre era ahora el villano de portada, fotografiado en su yate en Marbella con una copa en mano, expresión de emperador caído. Llamadas de inversores inundaron mi móvil. Tanaka me felicitó, su independencia fortalece nuestra alianza. Pero el triunfo era hueco. Elena llamó esa tarde, su voz histérica. Ha tenido un infarto. Ale, en la oficina. Está en el hospital Gregorio Marañón. Ven, por Dios. El mundo se inclinó. ¿Culpa mía? ¿O karma acelerado? Tomé el AVE de alta velocidad. 6 horas de tortura, donde revisé obsesivamente las noticias. Don Javier Ruiz, hospitalizado por estrés tras escándalos. Al llegar a Madrid, el hospital era un laberinto de luces fluorescentes y olores a desinfectante, como una bodega estéril. Elena me esperaba en la UCI, ojeras como moretones. Estabilizado, pero débil. Los médicos dicen que el corazón ha estado bajo presión. Entré solo, como ella insistió.
Mi padre yacía en la cama, tubo serpenteando su cuerpo como vides marchitas, su rostro gris contra las sábanas blancas. Abrió los ojos, esos ojos cafés que me habían mirado con orgullo en mi primera vendimia. Hijo, susurró, voz rasposa. Lo siento. Todo. El robo. La humillación. Era para protegerte. De mí mismo. ¿Protegerme? La confusión me paralizó. ¿De qué hablas? Él tosió. Un sonido húmedo y roto. Hay cosas que no sabes. Deudas. Enemigos. Tu madre. No murió solo de cáncer. La mataron. Por mis negocios sucios. El aire se espesó. ¿Asesinato? Intenté procesar. Pero él continuó. Palabras entrecortadas. Vendí tu proyecto para pagar a los que amenazan a Elena. Si no. Un pitido agudo lo interrumpió, las enfermeras irrumpieron. Y yo fui expulsado al pasillo, donde Elena sollozaba contra mi hombro. Esa revelación fracturó mi venganza como un cristal bajo presión. Todo era una fachada. Pasé la noche en vela en un hotel cercano, fumando en el balcón mientras las luces de Atocha parpadeaban. Llamé a Nico, profundiza en la muerte de mi madre. 1998. Sevilla. Sus hallazgos llegaron al alba, un accidente de coche sospechoso. Testigos silenciados. Y un nombre recurrente, Víctor Salazar. Un rival de mi padre en las bodegas de Jerez, con lazos a la mafia andaluza. Mi padre no era el monstruo, era el titiritero asustado, sacrificando mi honor para salvarnos. La rabia se transmutó en una culpa corrosiva, un ácido que disolvía mis planes. Pero el daño estaba hecho, las demandas se acumulaban. Su imperio se desangraba. ¿Detenerme ahora? ¿O completar el ciclo? Exponiendo a Salazar como el verdadero veneno. Al día siguiente, en la habitación del hospital, confronté a mi padre. Dime todo. Él, más fuerte, relató deudas de los 90. Cuando la filoxera casi lo arruina, Salazar exigiendo pagos, amenazando a mi madre. El proyecto tuyo. Lo usé para negociar con imperiales, aliados contra él. Pero fallé. Te herí para protegerte. Lágrimas surcaron su rostro surcado. Yo, de pie junto a la ventana, vi no al tirano, sino al hombre roto. Entonces, ¿por qué el escándalo público? Para que pareciera real. Que te desheredara, te alejaran de mí. Salazar no tocaría a un enemigo declarado. La ironía me ahogó, mi venganza había sido orquestada por él. Un sacrificio paternal disfrazado de traición. Abracé su mano frágil. El primer contacto en meses. Lo arreglaremos. Juntos. Pero en mi mente, el fuego no se apagaba. Ahora ardía hacia Salazar, el verdadero culpable. Elena, al enterarse, colapsó en alivio. ¿Ves, Ale? Somos familia. Pero yo sabía que la verdad era más gris, el perdón no borra las cicatrices, solo las cubre con vendajes frágiles. Y mientras mi padre se recuperaba, planeé el siguiente acto, no venganza contra él, sino justicia contra el depredador que nos había devorado a todos. De vuelta en Barcelona, el loft se sentía ahora como un puesto de mando en una guerra subterránea, con mapas de transacciones financieras desplegados en la mesa de cristal y el zumbido constante de Nico en el altavoz. Mi padre, dado de alta con reposo estricto en la finca de Toledo, me enviaba mensajes diarios, cuídate, hijo. Y gracias. Cada palabra era un bálsamo, pero también un recordatorio de las capas de mentiras que habíamos tejido. Elena coordinaba desde Madrid, contactando abogados para una querella discreta contra Salazar, pero yo sabía que la ley era lenta como el envejecimiento de un oporto, necesitaba algo más visceral. Un golpe que resonara en los salones de Jerez como un grito en una tauromaquia. Salazar era un fantasma con raíces profundas, 65 años, viudo, dueño de bodegas del sur,
Un emporio de brandies que competía con el nuestro en ferias internacionales. Su reputación era de caballero andaluz, sombrero cordobés en las fotos. Donaciones a cofradías de Semana Santa. Pero debajo latía un pulso criminal, extorsiones a pequeños viticultores. Lavado de dinero a través de exportaciones ficticias a Marruecos. Nico desenterró el hilo clave, el accidente de mi madre. Un coche sabotado en las carreteras serpenteantes de la Sierra Nevada, donde ella volvía de una exposición en Granada. El informe policial, archivado como negligencia, mencionaba frenos manipulados y un testigo, un mecánico de Jerez que desapareció semanas después. Pagado 50.000 euros para callar, confirmó Nico. Tu padre ha estado pagando cuotas desde entonces, disfrazadas de préstamos comerciales. La ira renació. No contra mi padre, sino contra este parásito que había sorbido la vida de mi familia como un moscatel rancio. Decidí confrontarlo directamente, bajo la excusa de una negociación de paz entre bodegas rivales. Organicé una reunión en su finca en Jerez, un palacio mudéjar con patios de naranjos y fuentes que murmuraban secretos. Viajé en tren nocturno desde Barcelona, el traqueteo de las vías como un pulso acelerado. Repasando mi guión, no acusaciones directas, sino insinuaciones que lo hicieran sudar. Elena protestó, es peligroso. Ale. Déjalo a la policía. Pero yo, con el peso de años de silencio familiar en los hombros, respondí, la policía protege a los suyos. Esto es personal. Llegué al mediodía, el sol andaluz abrasando como un hierro al rojo. Un mayordomo con librea me guió por jardines laberínticos hasta un salón con azulejos sevillanos y retratos de ancestros ceñudos. Salazar entró con paso de torero, alto y enjuto, con bigote plateado y ojos como aceitunas negras. Alejandro Ruiz, el hijo pródigo. ¿Vienes a enterrar el hacha o a afilarla? Su risa era un graznido seco, mientras me ofrecía un brandy de su reserva. Acepté, fingiendo sorbos, mientras el licor quemaba mi garganta como recordatorio de batallas pasadas. Hablamos de mercados, tu nueva línea sostenible. Audaz. Pero el vino es tradición, muchacho, no modas hippies. Sonreí, dientes apretados. Tradición como la de mi madre. Ella amaba las modas, pintaba viñedos en flor. Sus ojos se entrecerraron. Un parpadeo traicionero. Tu madre. Una lástima. Un mal necesario en tiempos turbulentos. ¿Admisión? Mi pulso se disparó, pero mantuve la calma, sacando mi teléfono bajo la mesa para grabar. Tiempos como estos, con deudas que se acumulan. Mi padre pagó mucho por su silencio, Salazar. Pero yo no soy él. Él se inclinó. Aroma a colonia fuerte y tabaco. Muchacho, en Andalucía, el silencio es oro. Y el oro se negocia. Extendió un sobre, 100.000 euros, para que tu bodejita crezca. A cambio, retiras las filtraciones y olvidas viejas carreteras. El soborno colgaba en el aire como humo. Lo tomé, fingiendo gratitud, pero mi mente giraba, esto era prueba, grabada en digital, de su red de corrupción. Salí de allí con el sobre intacto en el bolsillo, el sol poniente tiñendo los naranjos de sangre. En el tren de regreso, llamé a Carla, tengo oro. Reúnete conmigo en Madrid. Ella voló desde Barcelona, y en un café discreto cerca de la Plaza de España, reprodujimos la grabación. Su rostro se endureció, profesional. Esto lo hunde. ¿Pero estás listo para el backlash? Él contraatacará. Asentí, aunque el estómago se me revolvía. Esa noche, en la finca de Toledo con mi padre y Elena, compartí la verdad. Él, sentado en su sillón de cuero, palideció. Salazar. Lo supe, pero nunca probé nada. Por miedo. Elena, con lágrimas, tomó mi mano. Basta de secretos. Vamos a por él.
Por primera vez. Éramos un frente unido, el hijo vengador, el padre arrepentido, la hermana mediadora. Pero la unidad era frágil. Al día siguiente, un sobre anónimo llegó a Milov, fotos de Elena saliendo de su oficina en Sevilla, seguidas de una nota para. O ella paga el precio de las uvas amargas. Salazar había mordido el anzuelo. El pánico me invadió. Un nudo en la garganta como espinas tragadas. Llamé a Elena, no salgas sola. Vuelve a Madrid. Ella, siempre desafiante, rió al principio. Perenoye, hermanito. Pero cedió. Y esa noche, en la finca, reforzamos la seguridad, alarmas. Un guardaespaldas ex militar de mi padre. Mi venganza, antes solitaria, ahora era colectiva. Un vendaval que arrasaba nuestras vidas. Soñaba con mi madre, ella en la carretera. Faros cegadores. Susurrando libéranos. La filtración final la planeamos meticulosamente. Carla publicó el reportaje en el periódico El Imperio Oscuro de Jerez, sobornos. Muertes y vino envenenado. Con la grabación editada y documentos de Nico. El impacto fue sísmico, redadas en las bodegas de Salazar al amanecer. Acciones cayendo en picada. Y su rostro en todas las pantallas. Negando con voz temblorosa. Mi padre. Desde Toledo. Me llamó, has hecho justicia, hijo. Pero el precio. No terminó, un grito ahogado. Corrí al ave. Corazón en la garganta. Al llegar, encontré la finca en caos, policía por todas partes. Elena pálida en el porche. Un disparo en la bodega. Papá. Está herido. No grave. Pero Salazar envió a uno de sus hombres. El mundo se volvió rojo. Mi venganza había despertado al lobo, y ahora mordía de vuelta. En el hospital de nuevo. Mi padre yacía con un brazo vendado. Bala rozando el hombro. Ve, Ale. Acaba esto. Pero yo sabía que el clímax se acercaba. No en un salón elegante, sino en las sombras de Jerez, donde el honor se mide en sangre y no en copas. La carretera a Jerez era un serpenteo de olivos plateados bajo la luna llena, como venas expuestas en la piel de Andalucía. Conducía el viejo Seat de mi padre, un cacharro de los 90 con olor a cuero viejo y recuerdos, flanqueado por el guardaespaldas, Marcos, un tipo fornido con cicatrices de ETA en el antebrazo. Elena había insistido en quedarse en Madrid con papá. No más riesgos familiares. Pero su voz por teléfono era cero, mátalo si hace falta. Pero vuelve entero. La radio sintonizaba flamenco gutural. Cantejondo que lloraba por amores traicionados. Miren mi propia tormenta interna. Salazar había cruzado la línea, su sicario fallido en la bodega era no solo un atentado, sino una declaración, el viejo zorro no caería sin arrastrarnos. Llegamos a medianoche a las afueras de Jerez, donde las bodegas se ergían como catedrales góticas, barriles apilados como confesionarios mudos. Nico había rastreado el escondite, una casa señorial en las marismas. Un laberinto de salinas donde el aire salobre picaba la piel. Aparcamos a 1 kilómetro, avanzando a pie por senderos fangosos. Linternas apagadas para no alertar. Marcos llevaba una pistola registrada por si las moscas. Jefe. Pero yo, desarmado salvo por un cuchillo de vendimia en el bolsillo, sentía el peso de la decisión, justicia legal o linchamiento personal. La grabación y los documentos ya habían desatado la policía. Pero Salazar había huido, atrincherado con matones leales. Nos acercamos sigilosos, el barro chupando nuestras botas como bocas hambrientas. Voces roncas filtraban desde una ventana iluminada, acento gaditano. Maldiciones sobre el ruiz que nos jode. Esperamos. Sombras entre los juncos. Hasta que un guardia se separó para fumar. Marcos lo neutralizó con un golpe seco, un trapo en la boca. Esposas. Y atado a un poste. Reveló, el patrón está en el sótano. Bebiendo como un demonio. Dice que matará al hijo antes del alba.
Mi sangre se heló. El sótano, con sus bóvedas de piedra donde envejecían los finos, era trampa mortal. Bajamos por una escalera empinada. El aire denso de moho y alcohol fermentado. Voces ecoaban, Salazar, ebrio, bramando órdenes. Encuéntrenlo. Ese bastardo pagará por mi ruina. Empujé la puerta de roble, linterna en mano, iluminando la escena, él en un trono improvisado de barriles, rodeado de 3 hombres armados con escopetas de caza. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. Alejandro, el cachorro viene a lamer las botas. Su risa era un eructo, pero debajo latía miedo, el de un rey destronado. Marcos cubrió la entrada, pistola alzada. Quieto todo el mundo. Esto acaba ahora. Los matones dudaron, pero uno levantó el arma, un disparo retumbó, ecoando como trueno en cueva, y el hombre cayó, pierna herida. Caos, gritos, mesas volcadas, botellas rompiéndose como cristales de ira. Me lancé hacia Salazar, derribándolo del barril, mi cuchillo presionado contra su garganta arrugada. Por mi madre. Sí sé, el filo cortando una gota de sangre que perlaba su piel como una lágrima carmesí. El jadeo. Aliento a brandy rancio. Ella. Lo sabía. Preguntó demasiado. Un aviso. Nada más. Nada más. La confesión brotó como paz, detalles del sabotaje. El mecánico sobornado. El pago a la familia para callar. Lágrimas surcaron su rostro. No de remordimiento, sino de derrota. Tu padre me debía. Todos lo hacen en este negocio. Marcos redujo a los otros, esposándolos mientras yo lo arrastraba arriba, al patio bañado en luna. La policía, alertada por un botón de pánico que Nico había hackeado, llegó con sirenas aullando como lobos. Salazar, arrodillado en el barro, me miró con odio puro. Eres como tu padre, un hipócrita. La venganza no te limpia, te mancha. Sus palabras me detuvieron, el cuchillo temblando en mi mano. ¿Mancha? En ese instante, vi el ciclo. Mi padre había pagado con silencio, yo con sangre casi derramada. Lo solté, jadeando, mientras los agentes lo esposaban. Justicia, no asesinato, murmuré. Más para mí que para él. El regreso a Madrid fue un borrón de interrogatorios y titulares. Hijo de magnate detiene a asesino de su madre. Mi padre, recuperado, me abrazó en la finca al amanecer, su hombro vendado contra el mío. Has roto la cadena, hijo. Elena lloró, un bálsamo colectivo. Pero el clímax no terminó allí. En la comisaría de Jerez, mientras firmaba declaraciones, un inspector me llevó aparte. Hay más. Ruiz. Salazar no actuó solo. Tu padre firmó un pacto con él hace 20 años. Para expandir el negocio. El accidente fue mutuo, un malentendido que Salazar resolvió. El mundo se fracturó de nuevo. Mi padre cómplice, corría a la finca, confrontándolo en el viñedo, donde las uvas colgaban pesadas como culpas. Dime que es mentira, grité, el sol naciente cegándome. Él, encorvado contra un poste, confesó con voz quebrada, quería protegeros. Firmé para que nos dejaran en paz. Pero él traicionó primero. El sabotaje. Fue su venganza por romper el pacto. Traición doble. Mi padre no solo víctima, sino arquitecto parcial del horror. La rabia me cegó, lo empujé, cayendo ambos en la tierra fértil. Me mentiste otra vez, todo este tiempo. ¿Para qué? Él sollozó, tierra en la boca. Por amor torcido. El mismo que te llevó a Jerez. Elena intervino, separándonos. Pero el daño era irrevocable, confianza hecha trizas, como una barrica rota. Esa noche, solo en mi habitación de la finca, el twist me devoró. Mi venganza contra Salazar era victoria pírrica, había salvado el honor.
pero perdido la fe en mi sangre. Llamé a Carla, su acabó. Vuelvo a Barcelona. Solo. Su silencio fue compasión. El alba trajo claridad, no más ciclos. Vendería mi parte de sostenibles. Empezaría de cero en Valencia, lejos de viñedos emponzoñados. Pero el clímax latía aún, una carta de Salazar desde la cárcel, entregada por el inspector. Tu padre mató a tu madre tanto como yo. Pregúntale por la firma en el contrato de silencio. El sobre temblaba en mi mano. ¿Otra capa? El fuego renacía. Pero esta vez, dirigido en web, la verdadera venganza era enfrentar al espejo, al monstruo que todos llevábamos. Belenchie me recibió con brisa marina y horizontes de Asaar, un exilio voluntario en un piso modesto del Rusafa, donde el grafiti callejero y los mercados de abastos susurraban promesas de renacimiento. Vendí Ruiz Sostenibles a un consorcio catalán por una suma modesta suficiente para empezar, no para ostentar, y me inscribí en un curso de enología orgánica en la universidad, buscando raíces en la tierra, no en la sangre. Elena y mi padre respetaban mi distancia, llamadas semanales, breves como sorbos de vino tinto, cargadas de te quiero no dichos. Pero la carta de Salazar era un gusano en mi mente, royendo la paz frágil. La guardé en una caja bajo la cama, junto a fotos de mi madre riendo en una feria de abril, su rostro un faro en la niebla de dudas. Pasaron meses, vendimias en huertos valencianos, donde pisaba uvas con manos ajenas, riendo por primera vez sin sombra. Carla visitaba. Nuestros encuentros un tango de pasión y cautela, no huyas de tu historia, Ale. Pero yo huía, construyendo muros de rutina. Hasta que llegó el sobre desde Madrid, no de la cárcel, sino de un notario. Testamento actualizado de don Javier Ruiz. Mi padre, a sus 65, declaraba la mayoría de Ruiz Vinos para mí, con cláusulas de sostenibilidad obligatoria. Elena como vicepresidenta, y una confesión adjunta, hijo. La firma con Salazar fue mi error. Para salvar el negocio tras la muerte de tu madre que él causó solo, lo juro, pacté silencio. Te mentí para no cargarte con mi culpa. Perdóname, o no, pero lidera con honor. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando tinta como lluvia en polvo. Verdad final. ¿O última capa? Llamé a Elena, ven. Necesito saber. Ella llegó en tren, trayendo paella de la finca y el peso de sus propios secretos. Sentados en la playa de la Malvarrosa, olas lamiendo la arena como lenguas arrepentidas. Relató, papá me contó todo después de Jerez. El pacto fue post-accidente, Salazar lo chantajeó con pruebas falsas para culpar a papá. Firmó para protegernos, pero el silencio nos envenenó a todos. Sus palabras eran puentes, no cadenas. ¿Y tú, Elena, sabías? Ella negó, lágrimas saladas uniéndose al mar. No. Pero ahora. Reconstruyamos. Por mamá. El cierre llegó en Toledo, en la finca bajo un otoño dorado. Mi padre, más delgado pero erguido, me esperaba en el lagar, donde uvas prensadas llenaban el aire de jugo dulce. Hijo, la venganza nos trajo aquí, rotos, pero vivos. Caminamos entre las vides, hablando sin filtros, sus miedos de juventud, mi rabia ciega, el twist de Salazar como catalizador. No soy héroe, admitió. Pero tú lo eres, rompiste el ciclo. Firmamos papeles, yo al mando, con Elena como ancla, transformando Ruiz Vinos en un híbrido tradición con raíces verdes. Un legado redimido. Salazar, condenado a 20 años por homicidio y extorsión, se pudrió en Algeciras, su imperio subastado. La prensa lo llamó el fin del vino negro, y yo, en entrevistas, hablé de perdón, no de triunfo. Pero en privado, el costo pesaba, cicatrices emocionales, terapia en Valencia donde desentrañaba la culpa como taninos en un mosto. Carla se quedó.
su mano en la mía un juramento silencioso. La familia no es perfecta, dijo una noche, bajo estrellas mediterráneas. Es lo que elegimos reparar. Años después, en una vendimia en la finca, con mi padre pisando uvas a mi lado, risa ronca, manos temblorosas, supe que la venganza no era el fin, sino el puente a la redención. Bebimos de la misma copa, vino joven y vivo, y en ese sorbo, el pasado se diluyó como tinta en agua. No todo se perdona, pero se vive, capa por capa, hasta que el sol ilumina las heridas como oro en las hojas caídas. Y yo, Alejandro Ruiz, caminé adelante, no como verdugo, sino como guardián de un legado renacido de la traición.